por cuestiones de momento. Era como el bautismo, claro, bienvenido claro. al barrio. Y bienvenido a la vida, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención era la cantidad de carritos que salían muy tempranos, los cascos de los caballos, ese ruido a carro vacío. Y ese olor. Y el olor, me llamaba tanto la atención. Y después venir cargados esos carritos con basura, con desechos, con distintos materiales, botellas, cartón, todo lo que después definitivamente terminaban vendiendo. Siendo para quien los veía pasar los cartoneros. Ahí está. Yo recuerdo un tema de muchísimos años allá que comentábamos con Omar Romano, que se llama Los Cartoneros, donde cuando todavía no había recicladores, todavía no se le había llamado los hurgadores, o simplemente los picheros carros. Claro, ya hay crónicas de Sansón Carrasco desde que 1833, 1883, perdón, ya hay indicios de distintas personas que hacían clasificación con la basura, ¿no? Y bueno, toda esa realidad nueva que me fue llevando de la mano. ¿A dónde? En aquella Montevideo maloliente de 1800 y pico, lo que era la Montevideo de 1900 nomás, con sus tambos en la ciudad, cada media cuadra o cada 2 cuadras había un tambo con las vacas haciendo lo que hacen las vacas por lo general cuando después que comen, y lo que hacemos todos los seres vivos, a veces muy sutilmente y otras no, o el Montevideo de los caballos y los carros, hasta hace muy poco nosotros hablábamos de fronteridad hoy en lo que tiene con Enrique Strássula en relación a la poesía de Juan Cuña, de esa frontera entre el campo y la ciudad. Esa frontera entre el campo y la ciudad la tuvimos y la seguimos teniendo. En Montevideo la tuvimos hasta hace muy poco, el Montevideo, diríamos, céntrico, en el centro que vos decís, pero en Montevideo en el Montevideo continental, sí, no el Montevideo costero, hay todavía olor a aquella vieja Montevideo de los caballos. Sí. Y bueno, entonces me fui acomodando al barrio y me fui insertando, como yo lo digo en el libro, como una cuña que provocada, ¿no? Decir, lo que supuestamente había sido un golpe de mala suerte, te significó el descubrimiento de un mundo que no sabías que existía. Ahí está. Y entonces ya era más común ver la pobreza desde al lado, ¿no? Y bueno, yo ya para ese entonces, estábamos hablando del año 1979, ya para ese entonces, en 1978 ya estaba en el barrio el cura Cacho. Todos lo conocíamos por Cacho. Y bueno, estábamos insertos en lo que era la dictadura. Una dictadura que, si bien estaría pegando los últimos coletazos, pero se hablaban de ollas populares. Yo escuchaba muchas veces de que había un cura que con sus pocos pesos de su sueldo bancaba ollas populares, y yo no entendía nada. Yo decía, pero ¿cómo un cura? ¿Qué está haciendo en un cantegril? Y después me empezó a pegar ciertos cachetazos y traerme a la realidad, ¿no? De una persona con un compromiso, no ya un llamado vocacional desde su parte religiosa, sino ya como una promoción social, ¿no? Sí, un compromiso con el hombre que tenía dentro, ¿no? Ahí está. Y ese hombre que, como dice Facundo, y ustedes lo recordarán, dice que aquel santo, porque sabes que ese concepto de santo, que en tu libro aparece dicho entre otros por Martín Ponce de León, que había sentido la presencia de un hombre santo. Esas cosas no se hacen por esnovismo, no se hacen porque un día, como tantas veces hemos oído, bueno, tenemos que hacer algo por los chicos pobres y entonces vamos a hacer un roomie y vamos a una misa el domingo y capaz que a lo mejor vamos hasta algún barrio pobre como Malvin, por ejemplo. No, se hace metiéndose en la vida, ¿no? Y el hombre, siempre el hombre, dices tú, avasallando el nombre de la riqueza, atropellando derechos, acorralando, desplazando. Dices, el hombre que va perdiendo identidad, se repliega hasta la esperanza, se le escapa. Como cuando estás en contacto directo con la realidad y no estás teorizando sobre ella, que es lo que hemos adolecido muchos,
y todavía seguimos adoleciendo, incluso hasta a nivel gubernamental en algunas áreas, donde seguimos teorizando sobre una realidad que queremos interpretar desde nuestra doctrina o desde nuestra fe o de nuestro compromiso. Pero una cosa es el compromiso y una cosa es la especulación intelectual y otra cosa es vivir allí en esa vida, como tú muy bien planteas desde el comienzo, que te entra por la nariz en primer lugar y por los ojos que te sorprenden y te golpean, ¿no? Y es muy fácil plantear barreras, ya no fronteras, barreras. De aquí estamos, de este lado estamos nosotros los que usamos desodorante y nos bañamos todos los días porque además tenemos dónde, y del otro lado están estos bichos que además tienen tan mal gusto que se visten casi todos iguales. Lo hemos oído eso, es decir, con una tristeza muy grande, con mucha vergüenza ajena también, ¿no? Pero tú estabas allí y veías que había un tipo que estaba viviendo la suerte de su hermano y además veía en ese ser un hermano. Es verdad. Y me tocó vivir allí en el barrio 30 años. Y uno de alguna manera... Importante además en tu vida, ¿no? Claro, desde los 14 años. Entonces, de alguna manera uno, por nuestra tarea, por nuestro trabajo en oficina, uno se convertía en un cernidor. ¿Tú eras oficinista hasta determinada hora? Sí, ahí está, 8 o 9 horas. Trabajaba diurno, en la Ciudad Vieja. Un mundo luminoso y un mundo oscuro. Claro, hablaba de repente con gerentes, con oficinistas. Estabas disfrazado de yuppie, además, ¿no? Ahí está, y con traje, corbata, y cuando llegaba al barrio, la vida de barrio, ¿no? La vida en donde te encuentras con la persona que sufre dificultades, con la persona que se desvía un poco o mucho, con una miscelánea dentro de un panorama de pobreza, ¿no? Yo sigo pensando que... ¿Cómo recibías esa versión tan reiterada del mundo diurno, digamos, del mundo elegante, del mundo de la corbata? De que la gente es así porque... Pues los uruguayos son así porque no les gusta trabajar, porque no quieren trabajar, porque ya los abuelos eran así, porque el que tiene voluntad en Uruguay puede llegar a ser presidente de la República. Ya hay demasiados casos que lo han... Entonces los que no tienen voluntad, nosotros venimos heredando esas pautas culturales, ¿no? La voluntad, aquella cosa de la voluntad, que con voluntad se podía todo en el mundo, y el mundo era Uruguay. Y además Uruguay estaba en el mundo. Hasta que un día nos sacudieron y resulta que no estábamos tan en el mundo. Que en el mundo los que toman las decisiones son otros y nosotros estamos tan lejos de la fuente de decisión como puede estar el hombre del carrito tan lejos del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y yo me daba cuenta de que de alguna manera, después con el tiempo lo vi, de que son reservatorio de mano de obra barata. Y eso lo dijo no lo digo yo, lo dijo un cura cuando no entraban los ómnibus, porque de repente muchas veces venían a delinquir gente de que no era del barrio, pero como el barrio Borro estaba quemado, de alguna manera la estigmatización, ¿no? Ahí está. Entonces el Borro, otra vez el Borro, la prensa roja, no que el perro muerda a la persona, sino que la persona muerda al perro. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los que no son aunque sean, los que no hablen idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanías, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata, decía, coincidiendo contigo, Eduardo Galeano. Y está en tu libro. Sí, tomé un extracto de un trabajo de Galeano que la verdad que encajaba perfectamente en lo que quería representar, ¿no? Hay gente que se pone nerviosa cuando vos hablas. Es probable que haya gente que no le guste nada lo que estás diciendo. Sí. Tanto desde la revista Raíces como desde este programa. Sin embargo, hay otra gente que no. Dice, qué linda sorpresa.
Julito. Así te conocimos. Julito. Julio Romero con las gauchas de Juan Pedro. Laura del Buceo, ahora del Pinar. Laurita, sí, sí. Me trae unos recuerdos muy lindos porque en esas madrugadas de alguna manera cada uno elaboraba su trabajo, cada uno colocaba una piecita para que ese programa en positivo saliera bien positivo, ¿no? Estamos hablando de Facundo, que dice que un santo en serio, ¿no? Le dijo al Papa: ¿qué estás haciendo tú ahí adentro si los pobres están afuera? ¿Qué sentías con eso? ¿Qué concepción tenías de la religión y en qué coincidía y en qué no coincidía la imagen de ese cura? Hay un sector, los curas trapenses, en este caso la asociación vino más con los trapos que con otra cosa, es decir, ese cura que no se vestía de cura y que no actuaba como supuestamente actuaban los curas, aquellos, ¿no? De acariciar la cabeza y dar la medallita o la estampita. Y yo notaba que existía ese cura Cacho. Yo lo veía como una persona jugada, ¿no? Una persona que... no coincidía con la imagen, claro, que tenía, para nada. Yo iba... ¿Este es cura o no es cura? Claro, yo iba elaborando también mi proceso de concebir el papel de la Iglesia, ¿no? Si bien el Concilio Vaticano por allá por el 62 y 65 decía que el pobre, la Iglesia tenía que estar más cerca del pobre, incluso hasta las misas se daban en latín y se daba de espalda a la gente, lo que hizo Cacho fue tomar esa bandera y dijo: bueno, si esto es lo que dicen los obispos, yo lo voy a llevar a cabo. En ese caso aparece un personaje que tú rescatas y con mucha justicia. Monseñor Partelli. Monseñor Partelli. Sí, sí. Estaba deseando verte para poder tener el pretexto de mencionarlo públicamente. Sí, Monseñor Partelli es un obispo jugado. Era una roca en la tormenta. Exacto. Cacho nunca dejó la iglesia institución. Sí se tuvo que pasar al clero secular. Él era de la congregación salesiana, pero se tuvo que pasar al clero secular porque la congregación salesiana no le permitía convivir entre los pobres. Él tenía que volver a la iglesia, a la parroquia, y de alguna manera Cacho eso no lo quería. Entonces ahí hace un quiebre, pero no un quiebre de quebrar su relación con la iglesia, porque él siempre estuvo apoyado y apadrinado por Monseñor Partelli, ¿no? Una figura que yo creo que de los obispos no se le ha dado el lugar que se merece. Se habla de tanta gente que no existía entonces o que estaba en otra cosa, y te digo más, se habla muchas veces de gente que estaba en contra. Ahora no, porque claro, es maravillosa el ejercicio que alguna gente ha hecho desde el punto de vista físico de darse vuelta en el aire como las tabas. Tendría que explicar qué es una taba, no. Pero tú haces referencia a Monseñor Partelli y yo te digo que estaba esperando que vinieras para poder mencionarlo, porque creo que en algún momento vamos a tener que hablar sobre Monseñor Partelli aquí en nuestro programa, que también, como te digo, nos ayuda a su memoria para hacer un foco de resistencia frente a las cosas que no importan y a la gente que no importa. Entre otras cosas porque tú recuerdas, a partir de la página 38, que participó de las 4 sesiones del Concilio de Roma, etcétera, etcétera, que tuvimos un nuncio apostólico, Monseñor Forni, que en el Teatro Solís le gritaban viva el Papa, fuera Forni, que entre los cambios que hizo el Papa, bueno, y que además recuerdas, y con razón, que comenzaron a aparecer en algunos muros montevideanos Beati Pauperes, debe decirse de otra manera en latín, pero que en buen criollo dice felices los pobres.